Hola a todos, deseo que estén pasando un excelente día. Muchas gracias por estar aquí en mi canal La Puerta de las Ovejas Negras, donde deconstruimos todo lo que se nos ha enseñado acerca de Dios, la Biblia, Jesús, etcétera, en cualquiera de las más de 40,000 denominaciones cristianas que existen, incluyendo el catolicismo, el protestantismo, del cual yo fui creyente, y cualquiera de las demás sectas que sostengan que la Biblia es un libro sagrado, inspirado por Dios, y que por lo tanto debe regir nuestras vidas en todos los aspectos. Como advertencia, tengan en cuenta que en este canal hablamos de muchas cosas que van a sonar ofensivas a sus oídos acerca de Dios, de Jesús, de los credos y del cristianismo como institución religiosa. Así que si no quieres sentirte ofendido, mi recomendación es que no veas ni escuches este video. ¿Ok? Mi propósito con esto es el de ayudar ofreciendo respuestas y perspectivas lógicas a aquellos que se estén cuestionando su fe o para aquellos que simplemente estén interesados en indagar más sobre aspectos religiosos. Hoy haré para ustedes mi segundo análisis de texto bíblico para mostrarles que en la misma Biblia tenemos las pruebas que demuestran que Dios no es amor, contrario a lo que siempre se nos ha dicho, ¿no? Que Dios es amor y que el amor es Dios y que Él es todo amoroso, todo perfección y que todo lo que hace lo hace por amor. Escogí el símbolo del corazón roto para este tema porque para mí, como ex cristiana evangélica, fue muy doloroso el darme cuenta de que la idea que yo me había formado en mi mente sobre Dios en realidad no es una idea sustentada por la Biblia. Y lo que sentí fue que literalmente se me rompió el corazón. Cuando era creyente y estudié las características de este Dios y vi que no se corresponden con lo que la Biblia define como amor, sentí una gran decepción y mucha tristeza, como cuando te engaña a alguien a quien amas, como cuando te das cuenta de que todo este tiempo te ha mentido y que tus sentimientos no le importan y que nunca le han importado. Entonces, repito, si tú eres alguien que cree en Dios y que cree que Dios es amor, lo que voy a explicar aquí no te va a gustar para nada, pero quizá es una realidad que necesitas enfrentar, como yo la tuve que enfrentar en su momento, y no fue nada fácil. Pero si eres una persona que tiene una alta estima de la Biblia, como yo la tenía, no vas a poder ignorar lo que te voy a exponer aquí, porque todos los argumentos a favor de la idea de que Dios no es amor vienen de la misma Biblia. La misma Biblia nos dice que Dios no es amor. Pero como creyentes no lo queremos ver, lo evitamos, le sacamos la vuelta, lo transformamos en algo que nos haga sentir mejor respecto a Dios. Y con este tema quiero mostrarles que si el único y verdadero Dios no cumple con los requisitos que impone su supuesta palabra, la idea de todo esto es que entonces ese Dios no puede ser real, no puede existir, si no es capaz de apegarse a sus propios preceptos y a sus propias definiciones de lo que debe ser el amor, no es un Dios real. Si el único y verdadero Dios no es amor, entonces la reacción más coherente por nuestra parte es la de no querer tener nada que ver con este Dios. Eso sería lo más lógico. Lo emocional es lo que nos mantiene creyendo en algo que realmente no tiene fundamentos sólidos para creerse. Hemos invertido tantas emociones en este Dios que nos da muchísimo miedo perder todas esas emociones. Por eso nos aferramos. Por eso preferimos no ver las cosas como son, sino que idealizamos estas cosas. Pero es una ilusión alimentada por la misma iglesia, no es algo que quede demostrado en los actos cometidos por este Dios según lo que relata la Biblia. Por eso yo siempre reconozco que lo que a mí me sacó del cristianismo fue leer la Biblia
no fue otra cosa. Leyendo la Biblia es como me di cuenta de que no hay justificación para los actos de este Dios. Y por eso en los comentarios siempre les respondo a las personas que me dicen que soy una ignorante, que no sabe de lo que habla. Les digo, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Porque yo sé que la gran mayoría de los creyentes de este Dios no leen la Biblia. Lo que saben de Dios lo saben porque lo han escuchado de Él, lo saben por los versículos, por cosas que han escuchado sobre Él, cosas que se hablan de Él dentro de la misma iglesia con otros creyentes. Lo saben por los versículos agradables que les repiten una y otra vez, que muchas veces los sacan de contexto. Y lo saben por la idealización general que se tiene de este Dios. Pero si realmente se dan a la tarea de leer la Biblia a conciencia, comparando traducciones, investigando el texto original en hebreo o griego, se darán cuenta de quién es este Dios, de cómo es, de cómo piensa, de las cosas que le motivan. Bueno, vamos a empezar a analizar esta porción de la primera carta a los Corintios, que la mayoría de los cristianos consideran que es la más precisa, la más verdadera y exacta definición del amor. A todos los cristianos les encanta este fragmento. Y no es que la elección de palabras de Pablo esté mal o sea mentira, no es nada de eso. De hecho, coincido con él en que el amor es muchas de estas cosas que él menciona. El problema es que el Dios abrahámico debería ser todas estas cosas si es verdaderamente un Dios de amor, si Él mismo es el amor. Y si medimos a Dios y sus actos tomando este fragmento como referencia, deberían coincidir, deberían embonar perfectamente y debería ser todo muy coherente. Pero no es así. Entonces, este es el fragmento de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces vamos a empezar analizando la palabra en griego que se utiliza para la palabra amor en el fragmento de la primera carta de Corintios 13. La palabra griega que se utiliza para amor es agape. Vamos a ver cuál es el concepto de agape en el cristianismo. Dice el agape o caridad, de hecho en la traducción inglesa aparece como caridad, en el fragmento que les leí de la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, dice todo el tiempo caridad, no dice amor, dice caridad. Bueno, el agape o caridad lo emplearon los primeros cristianos para referirse al amor especial por Dios, al amor de Dios para con la humanidad e incluso a un amor autosacrificante que cada ser humano debía sentir hacia los demás. Algunas citas del Evangelio son en donde se utiliza la palabra agape, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Entonces, la palabra que está subrayada, amó y amor, son en griego, sería agape. En los primeros tiempos del cristianismo, agape también significaba una comida en común, que es el significado que conserva en la actualidad, comida o banquete. En este sentido, también significa el amor que devora al amante, por ser éste capaz de entregar todo sin esperar nada a cambio. El amor agape es el amor divino de Dios.
Entonces, esta palabra dentro del cristianismo sí se utiliza para referirse al tipo de amor que Dios tiene por la humanidad, además del amor que el creyente debe tener hacia otros creyentes y el amor que debe sentir hacia Dios, el creyente hacia Dios. Esta palabra engloba todo el concepto de amor en la iglesia cristiana. El amor de Dios entonces debería estar reflejado en esta definición, en la de la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, especialmente si creemos que fueron palabras inspiradas en Pablo por el mismo Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios es el único que conoce las cosas más profundas de Dios, como dice en los primeros capítulos de la primera carta a los Corintios, entonces este fragmento debe reflejar el amor de Dios, el amor que Él siente por los humanos, por su creación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la primera definición que dice el amor es sufrido. Y resalté la palabra sufrido, que en griego es macrothimeo. El código en el diccionario Strong's es G3114. Si lo buscan de esta manera, utilizando los códigos del diccionario Strong's, les va a aparecer todas las veces en la Biblia que se utiliza la palabra macrothimeo. Y entonces van a ver todas las diferentes acepciones o usos dentro de las diferentes traducciones que se le da a la palabra macrothimeo. Lo tradujeron en la Biblia Reina Valera 1960 como sufrido, ¿sí? Pero también tiene la acepción de paciente. Se utiliza más veces como paciente. Aquí le puse en la Biblia del King James Version, la traducción inglesa, este mismo código, esta misma palabra, macrothimeo, se traduce en más ocasiones como relacionadas con la paciencia. Perseverar, ser paciente, soportando las ofensas y las injurias de otros, lento para la ira, lento para el castigo, para castigar. Sí, ese sería el concepto o la definición de macrothimeo. Entonces, en otras palabras, el amor es paciente, sufrido en el sentido de que soporta y sufre pues muchas cosas, ¿no? Con paciencia. Les expongo a continuación que Dios no es paciente ni lento para vengarse. Dios de hecho no muestra paciencia con todos aquellos que manda ejecutar sin razonar con ellos en ningún momento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchísimos, hay muchísimos casos en los que Dios manda ejecutar a hechiceros, a personas que profanan el sábado, homosexuales, hijos rebeldes, etcétera. Él da el mandato de que se ejecuten a todas estas personas y Él nunca les da la oportunidad de razonar con Él. No razona Él con ellos, no se acerca a ellos de ninguna manera. Él podría acercarse a ellos de alguna forma si Él quisiera, ¿no? Y hacerlos ver su error o simplemente ser más comprensivo, más paciente con ellos. Y no es así. Entonces, si toda vida y toda alma es suya y que por eso Dios tiene derecho a reclamarla, como dicen los cristianos, pues qué curioso es ver que no espera a que estas personas concluyan su vida de forma natural, dándoles tiempo de repensar sus actos, sino que los sentencia a muertes muy humillantes, dolorosas e instantáneas, porque en muchos casos toma venganza rápidamente, sin hacerse esperar, como es el caso de los 42 niños devorados por un oso en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, o como en el caso de Usa, que cargaba su arca de la alianza y que porque debido al movimiento de los animales el arca se estaba cayendo y Usa la sostuvo para evitar que cayera a la tierra
E inmediatamente dice el texto en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3, que el furor de Dios se encendió contra Usa y lo mató en ese mismo instante. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál paciencia? ¿Cuál retardo de su venganza? No, no hay tal cosa. Todo extraño que se acerque a su tabernáculo debe morir. Eso dice en el libro de Números 1:51. No tiene paciencia con nadie que se acerque a su tabernáculo que no sea israelita. ¿Y qué tal si un niño a lo mejor considerado como un extraño, anda gateando por ahí, cerca de la tienda del Señor, cerca del tabernáculo? ¿Este bebé que gatea también debe morir? Otra vez, ¿dónde estaría su paciencia o su tolerancia aquí? Los enfermos son echados fuera de la comunidad a que sufran y mueran solos. Eso está en Números capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿No tiene paciencia con los leprosos? ¿Con los que sufren de flujo seminal? Si un adolescente se levanta en la mañana con flujo seminal, este fragmento dice que este jovencito debe ser abandonado, lejos del campamento, a su suerte, por haber manchado el lugar sagrado donde mora Dios entre su pueblo. No hay paciencia para él tampoco. Todo y que no tiene control sobre lo que le ocurre de noche, porque por diseño divino, ¿no? Dios lo diseñó así, para tener flujo seminal de vez en cuando, sin control del adolescente. Y no hay tolerancia para él, no hay el tener que sufrir este tipo de agravios en el nombre del amor. Por eso sería sufrido, ¿no? El amor es sufrido. Tendría que sufrir agravios, ¿no? Porque si Él es amor, el amor para Él debería ser más importante que todas estas cosas que le molestan tanto, ¿no creen? El amor debería regir su actitud ante estas cosas de la vida que se dan. Pero no, Él no tiene paciencia para esto, no quiere tener que sufrirlo. Entonces, no es sufrido. El amor debe ser sufrido, según la definición en Corintios. Y Dios no es sufrido. Y muchos de ustedes podrían estar pensando que Jesús lo vino a solucionar todo, pero este Dios del Antiguo Testamento no es Jesús, no son lo mismo, no son la misma persona, son dos personalidades totalmente distintas, no son padre e hijo ni nada de eso. Jesús nada más complica más las cosas respecto a este Dios, porque se supone que en Jesús podemos conocer a este Dios, pero este Dios es irreconocible e incompatible con el Dios del que habla Jesús. No es el mismo, es otro totalmente diferente a este Dios del Antiguo Testamento. Y ni se diga de Pablo. Pablo lo convierte en algo aún más irreconocible, y se supone que Pablo había sido un fariseo antes de ser cristiano. Pues la verdad que su conocimiento del Dios del Antiguo Testamento deja mucho que desear para haber sido un fariseo. En fin, con eso yo creo que ya dejé el punto muy claro, pero hay muchos más ejemplos en la Biblia en donde claramente se puede ver que Dios no es ni paciente, ni sufrido, ni tolerante. Muchos ejemplos de ello, que podría ser un video de más de 2 horas hablando nada más de eso. Bueno, después de sufrido, el amor es sufrido. Ya vimos que pues no, Dios hay cosas que no quiere sufrir. Después de eso dice que el amor es benigno. Ok, benigno. Vamos a ver, ¿qué significa eso? Que el amor se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. La buena voluntad, la comprensión y la simpatía van de la mano con la paciencia, ¿no? Todo esto requiere también paciencia. Ya vimos que paciencia no es algo que Dios tenga, precisamente. Entonces, Dios no muestra buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. ¿Dónde está su buena voluntad, comprensión y simpatía con personas como la esposa de Lot, por ejemplo?
En Génesis 19, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, el único error que ella cometió fue el de voltear a ver su casa mientras Dios la destruía. Y Dios la convirtió en ese instante que ella se volteó, la convirtió en una estatua de sal. Imagínate que un completo extraño venga y te diga que no debes voltear atrás mientras ocurre una catástrofe. Y si sabes que tu casa está siendo derribada o destruida, lo más normal que haría un ser humano es voltear a ver su casa mientras cae o arde. Es como algo inevitable, instintivo, como una reacción incontrolable, ¿no? Pero cuando la esposa de Lot volteó, ¿dónde estuvo la comprensión o la simpatía de Dios? No hubo nada de eso. Tampoco tuvo simpatía ni comprensión hacia los cananeos, a quienes mandó exterminar por el hecho de que no le adoraban a él, sino a otros dioses. Y muchos cristianos ven en esto justificación más que suficiente para que Dios cometa genocidio contra ellos. Piensan que como no eran creyentes de este Dios, entonces merecían morir. En este modo de pensar suyo, están actuando como cómplices de Dios en sus crímenes. Todo lo tienen invertido en Dios y en la iglesia, y todo eso no les permite ver que según la definición de amor que tanto les gusta, de Primera de Corintios 13, este Dios, su Dios, tuvo que haber mostrado comprensión y simpatía hacia este grupo, hacia los cananeos y muchos otros, si Dios es amor. Y no mostró nada de eso. No prefirió mostrarse ante los cananeos de una manera pacífica, presentarse ante ellos con gentileza, con suavidad, mostrándoles que Él es bueno con todos y así ganarse sus corazones, ¿no? Así hubiera sido una manera más efectiva de ganarse los corazones de las personas. Pero no, en lugar de eso, ordena un genocidio contra ellos en Deuteronomio 7 y 20. En lugar de ser un Dios de amor, es un Dios de matanza, de exterminio, por el simple hecho de ser o de pertenecer a otra tribu, a otra religión, a otra manera de pensar. Y este es solo uno de sus muchos genocidios que él mandó. No fueron idea de los personajes en la Biblia, sino de Dios, todos estos genocidios. Según el relato, fue Dios quien ordenó estas matanzas. Y cuando Dios le ordenó exterminios totales a Saúl, y cuando Saúl no mató a tantas personas como quería Dios, Dios castigó a Saúl. O sea, lo castigó por no haber matado a más personas. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Entonces, ¿dónde está su benignidad aquí? No existe. No es benigno. ¿Ok? Continuamos con la definición. Dice, el amor no tiene envidia. Ya vimos que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Bueno, vamos a ver. Envidia, la traducción procede de la palabra griega celó, que incluso se parece a la palabra celos nuestra en español, de ahí viene, envidia, celos. ¿Ok? Entonces, dicho en otras palabras, el amor no tiene celos, o sea que no desea tener para sí lo que alguien más tiene, no codicia. Justamente uno de sus mandamientos, ¿no? Es no codiciarás nada de lo que le pertenezca a tu vecino, a tu prójimo, ¿verdad? Ok, entonces ya quedó claro, el amor no tiene envidia, no debe tener celos, no debe desear para sí lo que alguien más tiene. Bueno, pues Dios es celoso, tiene envidia de la veneración que reciben los demás dioses. En Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios? Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él mismo se reconoce a sí mismo como celoso. Y si ustedes quieren jugar al juego de que los celos por amor son sanos y que están bien, pues allá ustedes con sus ideas raras. Pero los celos son un sentimiento negativo cuando no estamos recibiendo la atención que creemos que merecemos
o cuando un rival está recibiendo esa atención en lugar de nosotros. Es un sentimiento que procede del egoísmo, de ver nuestro propio amor nuestro amor propio siendo invalidado por alguien más, y cuando el foco de atención se mueve a validar el amor propio del rival en lugar del nuestro. Ese es el origen de los celos. ¿Por qué una divinidad infinita, eterna, omnipotente y omnisciente se degradaría a tal grado de reconocer que tiene celos, siendo los celos un sentimiento tan egoísta? No quiere que los israelitas adoren a otros dioses porque tiene envidia, tiene celos de la atención que reciben los otros dioses. Cuando él dice que es celoso, esos celos no son por anhelar nuestro corazón, por anhelar nuestro amor, sino porque anhela la devoción que está recibiendo un rival suyo. El que venga este patetismo del único Dios creador del universo no tiene ningún sentido. Pareciera que no tiene seguridad en sí mismo, ¿no? Se muestra muy ansioso, insistiendo en que le adoren solo a él y a nadie más que a él en todo el Antiguo Testamento. Absolutamente todo el Antiguo Testamento se trata de Dios exigiendo la atención solo para él. Y siempre se hace mención de los otros dioses, de sus rivales, a los que quiere derribar, destruir, siempre. Es una cosa que se vuelve fastidiosa en el Antiguo Testamento, como demasiado repetitiva. Eso viene de sus celos, no por ti, no porque quiera tu amor, sino porque quiere la atención de los israelitas solo para él. No nos está hablando a ninguno de nosotros, le está hablando exclusivamente a los israelitas. Eso es algo que los cristianos no tienen en cuenta, la audiencia del texto. ¿Quién es la audiencia del mensaje en el texto? Creemos que toda la Biblia nos habla a todos nosotros y que en cada página hay un mensaje especial para cada uno de nosotros. Pero disculpen mucho mi francés, pero esas son puras pendejadas. Dios le habla solo a los israelitas, a nadie más. ¿Ok? Entonces Dios es celoso y tiene envidia de la veneración de otros dioses. Muy bien, continuamos. Sufrido, benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Vamos a ver a qué se refiere con eso. No es jactancioso, no se envanece. El amor no hace alarde de sí mismo, o sea, no presume, no se enorgullece, no es vanidoso. A eso se refiere. ¿Sí? Bueno, pues Dios hace alardes de sí mismo, se jacta de sí mismo y se envanece. Y tengo 3 palabras para ustedes. Libro de Job. Porque si hay un libro en la Biblia en donde Dios hace alarde de sí mismo, se muestra orgulloso y vanidoso, es en el libro de Job. Job está sufriendo en medio de una gran calamidad que Dios le envió, en la que lo perdió todo, menos la vida. Y cuando Job le cuestiona, queriendo saber por qué le hizo esto, Dios, en pocas palabras, le responde que él quién es para cuestionarlo, que Job no sabe nada, que es un pequeño gusano insignificante comparado con él, que Job no ha creado nada, no ha hecho las maravillas que Dios ha hecho. Y se pone a dar un recuento de todas sus maravillas, ¿no? Presumiendo de lo grandioso que es él y remarcando siempre lo insignificante que es Job. Lo que encuentro más lamentable de la historia de Job es que es utilizada en la iglesia precisamente para que los cristianos no cuestionen sus circunstancias, no culpen a Dios por su adversidad, por sus pérdidas, o por sus enfermedades, o por sus angustias. Con esta historia les enseñan a que se callen y que se aguanten lo que sea que se les venga encima. Y el giro absurdo de todo esto es que todo lo que le pasó a Job fue porque Dios y Satanás básicamente hicieron una apuesta. Y Dios intentaba ganar esta apuesta, por supuesto. Así que le permitió a Satanás matar a todos los hijos de Job y dejarlo en la absoluta ruina económica y física.
Encuentro que esta historia es demasiado útil y conveniente para mantener a la gente soportándolo todo sin cuestionar, sin alzarse y sin decir qué está pasando aquí, ¿no? Muy conveniente. Luego Dios le da hijos de reemplazo a Job, le da el doble de las bendiciones que tenía como recompensa. Y eso de la recompensa por haber pasado por tanto sufrimiento es simplemente tóxico. Dios accede a que todo esto le ocurra sin un motivo real aparente, se pone a presumir de lo magnífico que es, observa a Job soportarlo todo hasta que lo exprime por completo y luego, toma tu premio. Eso es abuso, es mucho abuso. Y se supone que este Dios es amor. Pues claramente aquí se ve que no lo es. ¿Ok? No hace nada indebido o impropio. Eso es lo siguiente. Ya vimos, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido o impropio. ¿A qué se refiere? Que el amor no hace nada impropio. O sea que Dios, si es amor, no haría nada que no estuviera en concordancia con quién es Él, con su carácter. No haría nada que le fuera impropio, nada que no le corresponda según sus atributos. Y hasta este momento hemos visto y hablado de muchas cosas que ha hecho que le serían totalmente impropias, ¿no? Que no concuerdan con el carácter de un Dios que sea amor. Todo lo que hemos dicho que Él ha hecho en la Biblia son puras cosas indebidas, cosas que no debería hacer si Él verdaderamente fuera amor. Entonces, creo que esta definición de amor claramente no aplica al Jehová de la Biblia, no cumple con este requerimiento porque si hay algo que hace son puras cosas indebidas, impropias a su supuesto carácter amoroso. Entonces, esa parte ya se rebate por sí sola, ¿no? Por todas las cosas que hemos dicho antes, son puras cosas impropias, puras cosas indebidas. Entonces, dice, el amor no hace nada indebido, pues Dios hace puras cosas indebidas. Lo siguiente dice que el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. ¿A qué se refiere con que no busca lo suyo? Que el amor no es egoísta, no piensa en sí mismo, es desinteresado de su propio provecho. ¿Ustedes creen que el Dios de la Biblia cumplirá con esto? Tenemos muchos ejemplos en los que el Dios en la Biblia expresa sus razones para preservar y proteger a Israel, y en estas motivaciones se ve claramente que su interés no es proteger a su pueblo por procurar el bien de su pueblo, de cada uno de sus integrantes, sino ¿para qué creen? Para darle gloria a su propio nombre. No le interesa la salvación de su pueblo porque sea algo benigno para su pueblo, sino que le interesa salvarlos por amor a su propio nombre. Vamos a ver unos ejemplos. En Isaías 48:9 leemos que dice así: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Aquí le está hablando a Israel y básicamente lo que le está diciendo es, si no te destruyo con mi ira, no es porque no quiera, no es porque tenga misericordia de ti, no es porque no te lo merezcas. Si no lo hago, es solo para que me alaben. No lo hago por tu bienestar, no lo hago por amor a ti, sino por amor a mí mismo. Luego, en el mismo capítulo, versículo 11 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Entonces, si Él hace cosas buenas por Israel, no es porque busque el bien de Israel, sino por el bien suyo, por su propia reputación. O sea que lo más importante para Él es quedar bien ante los demás, ante el resto de las naciones y el resto de los dioses, haciendo cosas buenas por su pueblo. Es como cuando alguien se comporta de forma amable y dulce con los más débiles de cara al público,
pero tras puertas cerradas abusa de ellos, los maltrata y los tortura. Pone una bonita fachada para preservar su reputación, pero en su interior no tiene un interés genuino por proteger a los débiles porque sea un fiel protector desinteresado en sí mismo. Es todo lo contrario a esto. Entonces, ¿el Dios de la Biblia busca lo suyo? Sí, sí, busca lo suyo antes de lo que beneficie a su creación por el mero deseo de beneficiarla sin tener ningún tipo de interés propio. Todo lo que le interesa es su propia gloria, su alabanza, el amor a su nombre, el amor a sí mismo, su reputación y preservar su buena imagen. Esa es la motivación por la cual Él salva, entre comillas, a los humanos. Los cristianos piensan que Dios los salvó porque los ama, pero al único que se ama es a sí mismo y es por eso que lo tiene que hacer. No es tanto que quiera hacerlo por el placer de hacerlo, sino que de algún modo está obligado a hacerlo para preservar su buen nombre. De lo contrario, estaría manchado. Entonces, si eres cristiano y crees que Dios te salvó porque te ama, lamento decirte que ese no es el motivo por el que lo hizo. Lo hizo porque se ama a sí mismo en primer y último lugar. Lo que tú consideras que es tu salvación puede verse bien hacia afuera, como algo sumamente benigno que este Dios hace, ¿no? Hacia afuera, de cara al público. Pero yo sé que la vida de los cristianos por dentro, en lo privado, en lo que nadie puede ver, está llena de sentimientos de confusión, de ansiedad por la influencia del demonio, de sentirse culpables constantemente por sus pecados, de sufrimiento, de momentos de angustia por su propia salvación, por saber si son salvos o no, y de una gran exigencia autoimpuesta por cumplir con todos los requerimientos para no perder esa salvación. Y toda esta confusión respecto a que si son salvos o no son salvos viene dada por el mismo texto bíblico, porque los diferentes versículos que hablan de este tema se contradicen entre sí, son confusos. Entonces, no es culpa del creyente que esto sea así, es culpa de tomarse como verdad absoluta cada una de las palabras de este libro. Si intentamos aplicar esa verdad, resulta sumamente conflictivo porque muchas de las nociones no están lo suficientemente claras o se contradicen entre ellas. Yo creo que si todo el asunto de la salvación del alma es el tema principal del cristianismo, pues un Dios verdaderamente bueno se habría asegurado de que su mensaje más importante a la humanidad no diera lugar a segundas interpretaciones y fuera perfectamente claro por sí solo, sin ambigüedades y sin fallos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a continuar con la siguiente definición. Lo que sigue dice, el amor no se irrita, no guarda rencor. ¿Ok? Ay, me salté uno. Ahí está. El amor no se irrita, no guarda rencor. Ok, irrita viene de la palabra griega paroxino o paroxino, algo así. Que significa que no se le provoca fácilmente, no se exaspera, no se inflama de ira. Eso es la palabra irrita en griego, ¿no? Tiene todas estas acepciones. Guardar rencor en griego realmente dice logizomai ou kakos, que significa no piensa en el mal, no piensa en daño. Y en la Biblia Reina Valera 1960 lo tradujeron como guardar rencor, pero literalmente significa pensar en el mal, pensar en un daño, en hacer un daño. Cuando le guardamos rencor a alguien, generalmente es un sentimiento que viene acompañado de pensamientos de mal o de desear un daño material o inmaterial sobre esa persona, ¿no? Que es objeto de nuestro rencor. Es un sentimiento muy humano que yo no veo por qué un Dios deba tenerlo. No creo que nadie que crea en Dios piense que un Dios rencoroso es un Dios bueno. Y eso de irritarse, pues también es una emoción muy humana. Nos irritamos por cosas, hay cosas que nos hacen enojar.
¿Es correcto hasta cierto punto que un Dios se enoje por causas justas? Pues yo pienso que sí, hasta cierto punto es admisible en un Dios. Pero si la Biblia me está diciendo que el amor no lo hace, entonces, ¿qué es ese Dios si no es amor? La teología cristiana dice que Dios es una conjunción perfecta entre amor y justicia y que por ello su ira está justificada por el amor, porque su irritación responde al amor. Pero ya vimos que el amor de este Dios principalmente está enfocado en sí mismo y sabemos que no puede haber amor sin algún tipo de irritación contra lo que no es amor. En los profetas mayores del Antiguo Testamento son muchas las veces que se menciona la ira de Dios, muchísimas. Cómo se enciende contra otros pueblos y personas, cómo consume como un fuego abrasador, cómo se inflama y le provocan a ira cosas que podríamos considerar graves, medianamente graves y otras cosas que simplemente son absolutamente absurdas y le provocan a ira. Se enciende su ira con todo, especialmente cuando le provocan a celos, a tener celos de otros dioses, ya hablamos de eso. La imagen de su ira también es muy sangrienta, es muy violenta, muy cruel. Por ejemplo, en Isaías 63:6 dice, con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. En Jeremías 7:20 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿Qué culpa tienen los árboles? Ay, no. En Ezequiel 25:14 dice, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Eso es guardar rencor, rencor contra Edom, y es solo un ejemplo. También ha tenido rencor contra Amalek, rencor contra 1000 personas más. Y muchas de sus explosiones de ira se deben a que las cosas no se hicieron como él quiso y se deben a rencores guardados durante mucho tiempo contra generaciones de personas. Responden a una necesidad de venganza, al hecho de no haber olvidado una ofensa cometida contra él o contra su pueblo elegido o contra su santo nombre. Entonces, sí hay rencor, sí hay ira como respuesta a ese rencor y como consecuencia de sus celos, de su envidia. Entonces, Dios sí se irrita y sí guarda rencor y sí piensa sobre hacer el mal, porque todas estas acciones que comete en el Antiguo Testamento responden a un deseo de traer el mal sobre personas individuales o sobre multitudes. Es un Dios que sí planea y sí piensa en estrategias para hacer daño, para matar, como en el caso del rey Acab y el modo en el que Dios lo mató, como expliqué en mi video, en donde demuestro que Dios es un hipócrita, analizando 2 capítulos del primer libro de Reyes. En sí, el tema de la ira de Dios es uno de los más confusos en toda la Biblia, porque en ocasiones la retrae, la retarda, en otras ocasiones actúa rápido, se enciende al instante, en ocasiones dice que no se enojará nunca más, pero continúa enojándose, como en el libro de Ezequiel. Y visto desde un punto de vista psicológico, muchas de las cosas que hemos dicho sobre cómo es el Dios de la Biblia se encuentran perfectamente identificadas en el perfil psicológico de una persona que es narcisista, una persona que padece de narcisismo como patología psicológica. Sus arranques de ira, sus cambios de humor, todo ello lo utiliza el narcisista para tener control sobre las personas de las que abusa. Y creo que un psicólogo imparcial estaría de acuerdo con esto que estoy diciendo, porque el narcisista busca ejercer y mantener su poder sobre los demás con reacciones extremas que van de la ira al pacifismo, así de repente, ¿no? Y con eso los descontrola y al mismo tiempo los controla. Bueno, continuamos con la definición.
Dice ahora que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ok, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Según esta idea, Dios no tiene que alegrarse de la injusticia, no tiene que alegrarse por aquellos que cometen maldad o con aquellos que cometen maldad, ¿no? Y esto me recuerda a dos salmos en donde se puede ver que Dios sí se alegra cuando se cometen actos malvados. El primero es el Salmo 37, versículos 12 y 13, donde dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su ira. ¿Por qué en lugar de estarse riendo a carcajadas allá en su trono celestial, no hace algo al respecto? Mejor. O sea, él está viendo cómo alguien abusa de un niño, por ejemplo, y mientras eso ocurre en tiempo real, Dios está riéndose porque sabe lo que le espera al malvado. ¿Por qué no mostrarle la verdad ahí, justo en ese momento, antes de que toque al niño y evitar que el niño o la niña sean abusados? No, este salmo nos dice que mientras cosas de este estilo suceden, Dios se está partiendo de risa. Eso es lo que dice, en lugar de hacer algo al respecto. Y el otro es el Salmo 137. Este es un salmo dentro del género de ruegos imprecatorios, en el que el ofendido ruega a Dios para que tome venganza por él y pague a sus ofensores según lo que le hicieron. Y dice en el versículo 9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Aquí los israelitas le están diciendo a los babilonios que será feliz aquel que tenga el placer de estrellar a sus bebés contra las rocas. Están deseando que alguien venga a invadir Babilonia y que hagan de esta manera contra sus niños como venganza por el tiempo en el que Israel estuvo cautivo en Babilonia. La cuestión aquí es que siempre es Dios el que utiliza a los ejércitos humanos como instrumentos de venganza e ira contra las naciones, contra el mismo Israel cuando desobedece. Y además cuando él manda cometer genocidios, como en el caso de los amalecitas en el primer libro de Samuel, una de las cosas que manda hacer es matar a los niños y bebés. Y la práctica de tomarlos de los talones y estrellarlos contra una superficie dura era una práctica habitual para matarlos. Había otras maneras, pero una de ellas era esta, muy salvaje. Entonces, si Dios responde a los israelitas para que esto le ocurra a los bebés babilonios, es Dios quien estaría detrás permitiéndolo, utilizando a los soldados como sus instrumentos de ira, permitiendo esta práctica. Y si al hacer esto, Dios está sintiendo una especie de satisfacción por estar derramando su ira y ejecutando su venganza, entonces se puede decir que existe una dicha cometiendo el mal, aunque sea de forma indirecta. Porque el utilizar a hombres como instrumentos es como quien utiliza un cuchillo para cortar. El ser humano, el ser humano en la mano de Dios es como el cuchillo, pero últimamente el deseo de cortar viene del que está controlando la mano, no del cuchillo. Y esto es a lo que Dios se refiere con utilizar a los ejércitos humanos como instrumentos de su ira. Los utiliza igual que un asesino utiliza un cuchillo. Él es el cerebro que está detrás de la acción que está haciendo el cuchillo. Entonces, al menos de forma indirecta, Dios sí se goza de la injusticia y de la maldad cometida por otros, permitido por Él. ¿Ok? Y entonces termina diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, ya vimos que no lo sufre todo. Dios no lo sufre todo porque no tiene paciencia en muchas ocasiones. Esto de que todo lo cree, no sé si hay algo en lo que Dios tenga que creer, no creo que aplique a Él. Todo lo espera, tampoco puede esperar nada porque es omnisciente y eterno, entonces no tiene necesidad de ninguna esperanza. Todo lo soporta, dice. Ya hemos visto que no.
No soporta que los enfermos y las personas deformes se acerquen a su tabernáculo. No soporta ver a otros dioses recibiendo culto. Y él no soporta cuando no se hace lo que él quiere, ¿no? No soporta cuando Israel lo rechaza y cuando Israel no lo quiere, se enfurece y se pone a matar personas. Entonces, no. Yo creo que estas últimas 4 cosas le hablan más bien al creyente. Si te crees que eres muy amoroso, ¿no? Tienes que sufrir, tienes que creerlo todo, esperar y soportar. Suena como a lema de monasterio cristiano, ¿no? O lema de internado religioso. Sufrir, creer, esperar y soportar. Nuestro lema, ¿no? Sufre el abuso, cree en todo lo que te digan tus autoridades religiosas, mantén tus ojos en la segunda venida de Jesucristo y soporta todo lo que se te venga encima. Es un mensaje perfecto, muy conveniente para conseguir cierta actitud por parte de los creyentes que creen que necesitan actuar de esta manera dentro de su creencia para ser considerados como personas que están dando frutos del espíritu, ¿no? Como que demasiado conveniente. Y entonces la conclusión es la siguiente, después de todo lo que analizamos, con esto ya termino. Dios no es sufrido, no es benigno, tiene envidia, es jactancioso, se envanece, hace muchas cosas indebidas, busca lo suyo, se irrita, guarda rencor, se goza de la injusticia, mas no muestra la verdad, no lo sufre todo, no necesita creer, no necesita esperar y no soporta muchas cosas. La conclusión es que Dios no es amor. ¿Ok? Si ustedes disfrutan este contenido o quieren apoyar a mi causa, por favor suscríbanse, denme su like y activen las notificaciones para asegurar que nos veamos en un siguiente video. Muchísimas gracias a todos por escucharme, que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Bye.